¿Alguna vez has experimentado que la tierra tiembla? Un terremoto. Saben, mi primer día, cuando viví aquí en la casita parroquial, yo pensé que en ese día teníamos muchísimos terremotos pequeños en el área. No me había dado cuenta que cuando pasan los trenes, no solamente los puedes escuchar, pero también los puedes sentir. Hacen que todo tiemble. Y esa casita tiembla, está viejita. Es un sentir interesante cuando la tierra tiembla. Si alguna vez has estado en un terremoto, te puedes dar cuenta qué tan aterrorizante puede ser esa experiencia. Cuando uno experimenta un terremoto, especialmente un terremoto fuerte, se siente como el fin del mundo. La tierra se está acabando. De repente se va a abrir y listo, se acabó todo. Así que, pues de cierta manera sentimos mucho peso al escuchar cuando surgen terremotos, especialmente como en Haití una vez más ayer. Muchas torres derrumbadas, mucha gente muerta una vez más. Así que oremos por ellos. Ahora, un terremoto tiene mucho poder. Y por algo se usa mucho la imagen de un terremoto cuando hablamos acerca de cómo experiencias de nuestras vidas, ya sean buenas o malas, esas experiencias impactantes tienen el poder de sacudirnos, de hacernos temblar, ya sea de gozo o de miedo. Ahora, yo he experimentado momentos de que me han hecho temblar, ya sea de gozo o de miedo en mi vida varias veces. He tenido varias experiencias cuando me voy a los viajes de las montañas. ¿Dónde estás, mamá? Cierra los oídos, no escuches. He tenido esas experiencias que me hacen temblar en la familia cuando surgen momentos inciertos de salud. He tenido esos momentos que me hacen temblar de alegría, por ejemplo, como el que he estado hablando, al que iba a concluir este día, pero por la Asunción lo vamos a mover a la siguiente semana. La siguiente semana continuamos la homilía de las últimas 3 semanas. Y hay experiencias que nos hacen temblar con terror, como cuando tenemos esas experiencias de crisis de fe. Cosas que nos hacen temblar. Para mucha gente, cuando pasan por algo que los hace temblar, cuando se sienten en peligro, no hay ni dónde correr, no hay ni dónde esconderse, y la inclinación que tenemos es correrle con mamá. Lo veo con mis sobrinitos todo el tiempo. Cuando un niño se cae, se lastima o algo le pasa que le hace sentir inseguro, con miedo, otro niño le pega, ¿qué es lo que hace? Grita por mamá. Y te le puedes acercar y le quieres ayudar, levantarlo, decirle que todo va a estar bien, curarle. No, en ese momento nadie le va a traer la seguridad que necesita, el confort que necesita más que mamá. Yo como sacerdote tengo el privilegio de estar con gente en esos momentos de sus vidas que los hacen temblar, uno de ellos principal siendo el momento de muerte. Y he experimentado estar con gente, especialmente ya ancianos, en las camas, sosteniendo sus manos, cuando ya están delirando. Y muchas veces, no siempre, pero frecuentemente, en su delirio, lo que los escucho decir cuando apenas pueden hablar es mamá, mamá. No sé si quizás han experimentado, escuchado eso de alguno de sus seres queridos. Hay algo poderoso en los terremotos y hay algo poderoso en la imagen de la madre, de la mamá. Las madres son las primeras personas que nos sostienen después del parto. En ese momento donde nosotros somos más vulnerables. Vean esto. Ellas son las primeras fuentes de protección después de una experiencia traumática, una experiencia violenta. Eso es lo que es un parto. Un parto es un acto violento. Qué bueno que no lo recordamos. Porque vean, nos sacan de un lugar cómodo, de seguridad. A fuerzas nos sacan a un lugar extraño, donde de repente ya estamos susceptibles al peligro de los elementos, estamos completamente desnudos, donde las fuerzas del mundo pueden ir contra nosotros. Y
los primeros defensores en esos momentos más difíciles son nuestras madres. Y por algo los sociólogos científicos, ellos sugieren de que esto tiene que ver con el hecho de que cuando experimentamos en nuestras vidas algún momento de dificultad que nos hace temblar de miedo o de gozo, tenemos como esta necesidad de ir con nuestra madre, de correr a sus brazos. Ahora, me gustaría tomar estas dos imágenes, tanto de la fuerza de un terremoto, como analogía de eventos en nuestras vidas que nos hacen temblar, y la imagen de una madre a quien innetamente queremos ir a correr cuando nos experimentamos esos momentos que nos hacen temblar, para poder hablar acerca de la solemnidad de la Asunción de María. Este día nosotros como iglesia estamos declarando que María ha sido asumida al cielo en cuerpo y alma y ahora ya puede experimentar ella la gloria del cielo. Así que me gustaría tomar la oportunidad para ver por qué es importante nosotros creer esto, qué tiene que ver con nuestra vida, por qué es más que simplemente algo que declaramos, cómo se manifiesta esto no solamente en la vida de un católico, un cristiano, sino de toda la humanidad. ¿Por qué es que esto importa para toda la humanidad? Así que para hacer esto, tengan en mente la imagen de una madre, tengan en mente esta cuestión del poder de un terremoto. Voy a tomar estas imágenes para ver las escrituras. Vamos a estar brincando de una escritura a otra. También resulta que estamos hablando de antropología, el estudio del ser humano psicológicamente, una de las áreas que me fascinan. Por lo tanto, ¿qué creen? Me emocioné cuando hice esta homilía y resulta ser una de las más largas que he dado. Así que, buena suerte a ustedes. Bueno, comenzamos. Apenas comenzamos, ¿eh? La venida de Jesús fue como un terremoto en el mundo. La venida de Jesús fue como un terremoto en la humanidad. Y ese evento, ese terremoto, ha hecho que la humanidad tiemble de miedo o de gozo. Y desde que llegó Jesús, desde su encarnación hasta su resurrección, el mundo ha sentido los efectos de ese terremoto hasta hoy día. Cualquier persona, creyente o no creyente, puede ver su alrededor y ver cómo es que ese terremoto hace 2000 años sigue dando resultados hoy, al ver a nuestro alrededor, ya sea para el bien o para el mal. Para el bien, la iglesia ha hecho que la humanidad tiemble de gozo cuando ha sido una luz en la oscuridad. Cuando predica el mensaje de Cristo, ese mensaje de amor, de perdón, de unidad. Podemos ver a la iglesia, a la historia y con orgullo decir, somos parte de una organización que ha sido muy influyente en cómo se ha desarrollado especialmente el oeste. Gracias a la iglesia tenemos los colegios, tenemos los institutos de hospitales, hemos hecho muchas contribuciones en la educación, en la ciencia. Tenemos en nuestra historia grandes personajes, santos, tanto antiguos como hoy día, que han dado muchísimo, han luchado muchísimo por los más desamparados. Tenemos en nuestra historia, ahorita mismo, somos la organización más grande de caridad en el mundo, donde están gentes como tú y yo, que están siendo movidos por este amor de Dios y este amor por el prójimo, para poder brindar el amor y el cuidado de Dios en el mundo. Así que sí, ese evento de Cristo ha hecho que la gente tiemble de gozo, de amor, cuando los miembros de la iglesia escogen hacer el bien. Pero también ese evento de Cristo ha hecho que la gente tiemble y en sus peores momentos ese temblor ha causado terror en las personas. Todos hemos escuchado lo que pasó en la Edad Media con la Inquisición, algo vergonzoso para la iglesia. Hemos escuchado, y nosotros somos producto de esto, cuando vinieron los conquistadores de Europa, de España, a fuerzas hicieron que todos los nativoamericanos se convirtieran.
somos producto de eso. Escuchamos en las noticias hace unos meses que descubrieron cadáveres de niños, huesos, enterrados en escuelas católicas, donde se supone que iban a aprender, que iban a ser amados, murieron. Hemos todos sido testigos de esos vergonzosos actos de sacerdotes y obispos de abusar de niños y después ocultarlo. En sus peores momentos, ese terremoto que Jesús vino a traer ha hecho que la gente tiemble, pero de miedo, de miedo. Así que sí, la venida de Jesús en el mundo fue como un terremoto, ha hecho que la gente tiemble, ya sea de bien o por mal. Ahora, cuando vemos esto, nos hace ver de que parece que existe una batalla, una tensión entre lo que Jesús vino a traer, que es el amor y misericordia de Dios en el mundo, y lo que Jesús también destapó al mismo tiempo. Y lo que Jesús destapó, el velo que destapó, es eso que estaba oculto en la sociedad desde el principio del mundo. Mateo 13:35. Y esto es lo que pasa cuando el pecado es expuesto, cuando el mal es expuesto. ¿Se quiere esconder otra vez o se quiere resistir? ¿Acusa al uno al otro? Cuando nosotros experimentamos eso, la resistencia del pecado en nosotros o en la sociedad, nos hace temblar, nos hace entrar en pánico, nos hace sentir inseguros. Una de dos cosas: o buscamos en dónde escondernos y le corremos, o nos defendemos y vamos contra el uno al otro. Esas dos opciones tenemos como seres humanos. La mayoría de nosotros nos escondemos. Jesús fue muy claro que esto iba a pasar. Recuerden lo que dijo en Lucas 12:49. Yo he venido a traer amor y paz. No. Yo he venido a encender el mundo en fuego. ¿Crees que he venido a traer paz en el mundo? No, pero división. Desde hoy en adelante, un hogar de 5 va a estar dividido: 3 contra 2 y 2 contra 3. Papás van a irse contra hijos, hijos contra papás, madres contra hijas, hijas contra madres, suegras contra sus familiares. Jesús dio estas palabras como palabras de advertencia a los primeros cristianos, a las primeras personas que estaban diciendo: sí, yo acepto este nuevo mensaje que nos vienes a traer. Porque les está diciendo que si las personas decidían vivir con estos nuevos valores que Jesús estaba enseñando, tenían que estar listos para enfrentar esa tensión que viene cuando nos vivimos opuestos a los vicios que antes estaban ocultos en el mundo. Y esta tensión se vive tanto internamente en cada persona, pero también externamente. Es una batalla interna y externa. Internamente, esta tensión se vive cuando nosotros estamos luchando contra nuestros pecados personales. San Pablo lo dijo muy claramente, de la mejor manera que todos nosotros. Lo dijo en Romanos 7. Lo que yo hago no entiendo. Hago no lo que yo quiero hacer, sino lo que detesto. ¿Quién más? Padre, no sé por qué sigo haciendo lo mismo. Padre, me da pena porque siempre confieso lo mismo. Seguimos haciendo lo que menos queremos hacer, lo que más detestamos. Esa es la lucha interior. Externamente, esa tensión que vivimos se vive en las relaciones, en nuestras familias, en los problemas que surgen, en la sociedad, en el mundo, cuando entramos entre mi poder contra tu poder, cuando no queremos que alguien nos arrebate la posición que tenemos. Ahí surge esa tensión. Así que Jesús nos está dando esta advertencia. Pelen el ojo, está diciendo. Porque ellos iban a experimentar esta tensión interna y externa, luego, en cuanto ellos hubiesen visto la muerte de Jesús. Ahí empezaron a experimentarla. ¿Qué es lo que pasó a su muerte? Mateo 27. Jesús gritó en una voz alta y expiró su espíritu.
Y en ese momento el santuario fue partido en dos, la tierra tembló. Mateo 27. Al morir Jesús, la tierra tembló. Interiormente, exteriormente. Interiormente, cuando los discípulos experimentaron este temblor, ellos lo experimentaron a través de sentirse divididos entre ellos. De cierta manera querían confiar en Jesús y lo que les dijo, pero también estaban dudando. ¿Será que va a resucitar en 3 días? Externamente empezaron a ver las persecuciones contra los seguidores de Jesús. Así que ellos experimentaron esa tensión a través de las autoridades que los estaban persiguiendo. No sabían a dónde ir, no tenían a dónde correr. Jesús les había dicho muy claramente que no podían, ojo con ojo, no podían a la fuerza responder. Le dijo a Pedro, esconde tu espada. No tenían una madre a dónde correr, así que hicieron lo único que pudieron, esconderse. Se escondieron por miedo a los judíos. Juan 20. Tomamos ese evento, la muerte de Jesús y la experiencia aterrorizante de los discípulos. Vamos ahora 40 años después de ese evento, de ese terremoto. Y tenemos las primeras comunidades cristianas que surgieron de ese evento. Esas comunidades también fueron aterrorizadas, experimentaron un temblor interior y exterior. Y este temblor que ellos experimentaron vinieron tras las persecuciones del Imperio Romano. Tenían un emperador, se llamaba Nero, un demente, verdaderamente demente. Y lo que este emperador hacía y su imperio hacía es que tomaba a los cristianos, los agarraban, los amarraban, los prendían en fuego. Está el Coloseo. ¿Han escuchado del Coloseo? Aventaban a los cristianos junto con animales, leones, tigres, para que se los comieran, mientras todos los demás veían como entretenimiento. Entonces imagínate, tú eres un cristiano en esa era, estás experimentando esto, estás viendo cómo toman a tus hijos, tu madre, tus tíos, miembros de tu comunidad para hacerles estos actos aterrorizantes. ¿Cuál es la experiencia? ¿Estás teniendo una experiencia directa con el mal, con Satanás? Es el fin del mundo. Literalmente se siente como el fin del mundo. Estás aterrorizado y todo por Jesús. Jesús causó el terror en las personas en el mundo, interior y exteriormente. No sabían a dónde correr las comunidades, no sabían a dónde ir. Una vez más, no podían responder de la misma manera, violencia con violencia no. Así que hicieron lo único que podían hacer, se escondieron. Por los primeros 30, 40, 50 años de la iglesia, los primeros cristianos vivieron principalmente escondidos. Así que este es el contexto en que se escribe el libro de Revelación, de donde vino nuestra primera lectura. Y por eso se escucha como un libro que está describiendo el fin del mundo, porque literalmente para ellos era el fin del mundo. Esa era la experiencia. Y ahí es donde viene finalmente una imagen que ellos habían estado esperando. Una mujer coronada con 7 estrellas en el cielo, arropada con el sol. En el momento más necesitado, donde no sabían a dónde ir, se aparece en ellos la imagen de una mujer, se les ha dado una madre, alguien a quien correr, alguien que les iba a dar esa protección y esa seguridad que necesitaban, que cuando nacimos necesitamos. ¿Quién es esta mujer? Si luego decimos que es María, no. Esta mujer es la imagen de la iglesia. Vamos brevemente a irnos hasta atrás, Génesis. En Génesis nosotros podemos ver la descripción de un nuevo nacimiento, el nacimiento de la moralidad en el ser humano, de la concientización, de la razón, de la reflexión. Y como todos los nacimientos, este nacimiento también fue muy violento, fue traumático. Imagínense, el ser humano cuando primero se da cuenta de que sufre, de que existe el mal, tiene una tensión increíble.
¿De dónde viene? ¿Por qué existe el mal? Y cuando las personas estaban experimentando esto y al pensar de por qué existe esto, se dieron cuenta de que hay en cada persona esta tensión. Está el querer hacer el bien, pero también está el celo, esta necesidad por rivalidad, este anhelo por conquistar. Entonces, ya que se dieron cuenta de que nadie en el mundo tiene la habilidad de siempre poder escoger el bien sobre el mal, para describir esta realidad lo hicieron a través de una historia. Esta historia ahora la llamamos como la caída de Adán y Eva. Es una historia que está describiendo esto. Y esta historia describe cómo es que el ser humano, la humanidad, tiembla ante la experiencia del mal en su vida. ¿Qué es lo que hicieron cuando experimentaron esto? No sabían a dónde ir, no tenían madre a quien correr, así que se escondieron en el jardín. Entonces Dios ve esto en la humanidad. Dios ve cómo es que nosotros como seres humanos somos incapaces de poder escoger bien sobre el mal siempre, y con su amor de madre dice: yo quiero darles algo, alguien a quien correr cuando sientan que su mundo se está acabando. Ahí es donde entra Génesis 3:15, la promesa de Dios. Voy a poner entre ustedes a una mujer y voy a poner necesidad entre esta mujer, entre su vientre, el fruto de su vientre, y entre el fruto del mal. Ese mal va a tratar de herirla, pero ella lo va a pisotear. Génesis 3:15. Promesa. Ahora regresamos donde estábamos. Regresamos a Revelación, en la experiencia de esos primeros cristianos, de esas comunidades. Ellos estaban en un nuevo parto. Ellos estaban naciendo, un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacer se vino a través del bautizo, donde ellos decidieron decir sí a ese terremoto que Jesús vino a establecer. Y como todos los partos, fue una experiencia traumática, porque al ellos decidir hacer y seguir a Cristo, se enfrentaron contra todos esos poderes que iban contra ese amor y ley de Cristo. Y Jesús les dijo esto muy claramente: si ustedes me siguen, el mundo los va a odiar por mi nombre. Cristiano, ese es el nombre de Cristo, un nombre que todos nosotros tenemos. Y el miedo y la tentación que ellos experimentaron, si se quedaban ocultos, es de que el mal finalmente los iba a vencer. Y ese terremoto que Jesús vino a dar iba a terminar. Los últimos cristianos iban a morir y listo. Cristianismo y lo que vino a hacer Jesús se hubiese quedado como algo de la historia solamente. Y es ahí donde, justo cuando no sabían a dónde ir, a dónde correr, cuando pensaban que ya todo se había acabado, el fin del mundo, libro de Revelación, ahí aparece en ellos esa mujer, la imagen de esa mujer. Y cuando ellos vieron la imagen de esa mujer, se dieron cuenta de que ya estaban viviendo la promesa que Dios les había dado a sus ancestros en Génesis. Ya podían salir de esconderse, porque ya estaban viviendo en los brazos de esa mujer, en los brazos de esa madre. La iglesia es esa madre, la que nos guía en el valle de la muerte, Salmo 23. La iglesia, como nuestra madre, nos da a nosotros un lugar a donde ir, un lugar a donde correr, un lugar a donde pertenecer, especialmente porque vamos a tener momentos en nuestras vidas que nos van a sacudir, para bien o para mal. Y a pesar de los errores que hay en sus miembros, especialmente su liderazgo, la iglesia como madre nunca va a dejar de atender, de guiar, de apoyar, de dar protección y seguridad a sus hijos, de darles el sostén, la comida que más necesitan, especialmente en esos momentos
donde nuestro mundo tiembla. Hay otra dimensión acerca de esta mujer, la razón por la cual hoy celebramos. Después de los siglos, los primeros teólogos, las personas que empezaron a reflexionar sobre esto, se dieron cuenta de que la imagen de la mujer en Revelación y en Génesis también era una imagen de María. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, el Evangelio de Lucas explotó con significado. Cuando ellos se dieron cuenta de esto, cuando leyeron Juan 19, dijeron, ahora entendemos. ¿Qué dice Juan 19? Cuando Jesús vio a su madre y el discípulo que él más amaba, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento, el discípulo la tomó en su casa. Para nosotros, declarar a María asumida al cielo, es decir, de que ella comparte la descripción de Génesis, pero también de Revelación. Es decir, que María, ella pudo hacer lo que ninguno de nosotros, ni antes ni hoy, ha podido hacer. Y eso es siempre poder escoger el bien con toda tu voluntad. Por eso decimos que es llena de gracia. Por eso es que ella pudo perfectamente decir sí a lo que Dios le invitó a hacer. Lucas 1:38. He aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según tu voluntad. Nadie puede decir eso perfectamente como ella. Y es esta voluntad y esta libertad que ella tiene para decir sí a la fe, eso es lo que le hace a ella especial y es lo que la pone a ella enfrente como madre, no solamente de cristianos, no solamente de católicos, sino de toda la humanidad. Porque ella puede hacer lo que ningún ser humano puede hacer. Y es por eso que cuando nosotros nos sentimos más aterrorizados en nuestras vidas, ya tenemos a alguien a quien llamar. Ya tenemos una mamá. En María nosotros tenemos a alguien a quien ir, especialmente en los momentos de terror, esos momentos que nos hacen querer darnos por vencidos, correrle, responder con violencia o escondernos. Ya no es necesario hacer una de esas cosas. Ya no hay necesidad de esconderse. Así que sin importar cuál es el lugar de que María tiene en tu lugar, en tu espiritualidad, sin importar si eres una persona que eres devoto del rosario o no, esta solemnidad de su asunción al cielo la pone a ella enfrente de tu propia jornada humana, de tu propia vida. Todos nosotros experimentamos ese terror de nacer. Cada día nacemos de nuevo de diferentes maneras. Como cristianos, todos ustedes experimentaron un nacer nuevo, violento, porque ahora como cristianos los valores de Cristo que ahora tratan de vivir están en esa tensión interna y externa. Al querer hacer la voluntad de Dios, pero tener que luchar con esas cosas que los hacen retroceder. Van a ser hechos temblar por ese acto de Cristo hace 2000 años, ya sea para el bien o para el mal. Internamente van a seguir temblando ustedes en su lucha con sus pecados personales. Externamente van a seguir luchando cuando surgen problemas en la familia, en la sociedad, en el mundo. En la hora de su muerte, van a estar luchando contra la tentación de que quizás no hay nada más y ahí se va a acabar el mundo. María es un regalo para nosotros. María es ese regalo de Dios para darnos la seguridad precisamente en los momentos más necesitados de que no tenemos que escondernos, de que sí podemos gritar Madre. Y ella viene en la iglesia y en su intercesión por nosotros. Por lo tanto, los invito a rezar conmigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.